El camino hasta la finca parecía aún más hermoso de lo que recordaba. El olor a tierra húmeda entraba por la ventanilla del coche, mientras los altos olivos danzaban al son de la brisa ligera. Hacía casi 5 años desde la última vez que estuve allí, y la invitación del abuelo para pasar unos días en la propiedad sonó como la oportunidad perfecta para desconectar del ajetreo de la ciudad. Estaba ansiosa por volver a verlo todo, los campos abiertos, los animales y, por supuesto, las personas que siempre formaron parte de mis mejores recuerdos. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 3,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Cuando por fin aparqué frente a la casa principal, el cortijo, me di cuenta de que algunas cosas habían cambiado. La pintura blanca de las paredes ahora estaba renovada, y las flores del jardín parecían más vibrantes que nunca. Pero algo que no había cambiado, o mejor dicho, alguien, era Javier. Estaba de pie junto al establo con un sombrero de paja ligeramente inclinado sobre el rostro, sosteniendo una herramienta cuyo nombre ni siquiera conocía. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó y vino caminando despacio, con esa calma que siempre me hizo sentir bienvenida. Elena levantó la mano en un saludo cálido, pero enseguida me atrajo hacia un abrazo. ¿Cuánto tiempo? Me sorprendió la fuerza de su abrazo, pero también la sensación de seguridad que transmitía. Javier siempre había sido amable cuando éramos más jóvenes, pero ahora, con 20 y tantos años, tenía un encanto diferente. Su pelo oscuro estaba más corto, y su piel, bronceada por el sol del campo, parecía reflejar la vida al aire libre que llevaba. «Sigues igual, ¿eh?», parpadeó, riendo por lo bajo mientras daba un paso atrás. Aunque, no sé, parece que has traído ese brillo de la ciudad. Me reí, un poco cohibida. «Ah, Javier, exageras. Soy la misma, solo que un poco más cansada esta vez». «¿Cansada? ¿Y qué hace esta chica de ciudad para estar tan cansada?», fingió asombro. «¿Trabajas demasiado?». «Más o menos», respondí, intentando no pensar en los plazos ajustados y las reuniones interminables que había dejado atrás. Pero prefiero no hablar de eso ahora. Estoy aquí para relajarme. Entonces, relájate, dijo simplemente, dándome una palmada amistosa en el hombro. Vamos a dar una vuelta por la finca. Quiero enseñarte todo lo que ha cambiado. Caminamos por los campos y sentí esa familiaridad reconfortante de quien ya conoce el lugar, pero al mismo tiempo lo ve todo con ojos nuevos. Javier me explicaba cada detalle con un entusiasmo contagioso, hablando de las nuevas cercas que habían construido, el pasto donde las vacas lecheras se quedaban por la mañana y hasta de un ternero llamado Pepe, que había nacido hacía poco y ya estaba grandecito. Pepe es ahora la estrella de la finca, bromeó, señalando al ternero que masticaba hierba tranquilamente. Tiene el don de caerle bien a todo el mundo. Es adorable, admití, acercándome para observarlo mejor, pero no sé si tiene tanto talento. No seas mala, respondió, fingiendo sentirse ofendido. Vamos a llevarlo con su madre para que mame, sugirió Javier, comenzando a caminar hacia el pasto donde las vacas descansaban a la sombra de unos árboles. Hizo un gesto para que lo acompañara, y yo seguí sus pasos. Curiosa, la idea me sorprendió. Ya parece grandecito, comenté, mirando a Pepe, que ahora nos seguía con su andar desgarbado, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. ¿Todavía, mamá? Javier se rió por lo bajo, negando con la cabeza. Claro que sí. Incluso cuando crecen un poco, siguen necesitando a su madre por un tiempo. Es natural, añadió con una sonrisa pícara. Además, este Pepe es un poco vago. Creo que solo quiere aprovechar mientras puede. Me reí, divertida con esa descripción. Entonces no es muy diferente de algunos adultos que conozco, ¿no? Siempre queriendo un poquito más antes de enfrentarse al mundo solos. Oye, Javier fingió ofenderse, pero enseguida se unió a mi risa. ¿Me estás llamando vago? Yo trabajo duro todos los días. No he dicho eso exactamente. Le provoqué, guiñándole un ojo. Pero admítelo, a veces es bueno tener a alguien que te cuide, ¿verdad? Ya sea una vaca o, no sé, otra persona. Me lanzó una mirada rápida. Algo brilló en sus ojos que no supe identificar de inmediato. Quizás era diversión, quizás algo más profundo. Es verdad, respondió en un tono más suave.
especialmente cuando esa persona sabe exactamente lo que necesitas. El comentario quedó flotando en el aire entre nosotros por un momento, ligero pero cargado de significado. Aparté el pensamiento, intentando centrarme en el presente, en el paisaje bucólico que nos rodeaba y en la figura graciosa de Pepe, que ahora parecía correr torpemente delante de nosotros. Cuando llegamos al grupo de vacas, Pepe localizó inmediatamente a su madre. Trotó hasta ella, frotando el hocico contra su costado antes de empezar a mamar, completamente ajeno a nuestras miradas atentas. «Mira eso», comenté, sintiendo un calor extraño en el pecho al observar la escena. «Parece tan tranquilo, feliz. La naturaleza tiene esa forma de equilibrar las cosas», reflexionó Javier, cruzándose de brazos mientras mirábamos. «Pepe sabe exactamente dónde encontrar consuelo. No necesita pensar mucho en ello. ¿Entiendes? Simplemente va a donde sabe que lo cuidarán». Sentí una punzada en el corazón al oír esas palabras. Había algo en ellas que resonaba profundamente dentro de mí, como un recuerdo lejano de cuando yo también me sentía así, segura, protegida, sin preocupaciones. Era algo que había perdido con el tiempo. Mientras caminábamos, nuestra conversación fluía con naturalidad. Me preguntó sobre mi vida en la capital, los amigos y el ritmo acelerado que a veces me asfixiaba. Él compartió historias divertidas de la finca, como la vez que uno de los caballos decidió escaparse y acabó en el huerto de la vecina. «Casi le da un infarto cuando vio al caballo comiéndose sus zanahorias», contó, soltando una carcajada, pero después se rió tanto como nosotros. Me reí con él, imaginando la escena. Había algo reconfortante en oírle hablar, como si cada palabra fuera una forma de conectarme con algo más genuino. Al final de la tarde, nos detuvimos en un punto alto de la finca, desde donde podíamos ver el atardecer tiñendo el horizonte de tonos dorados y rosados. El viento soplaba suave, alborotando mi pelo, y me sentí increíblemente ligera. «¿Te acuerdas de este lugar?», preguntó Javier, señalando el paisaje. «Solíamos jugar en esta colina cuando éramos niños». «Claro que me acuerdo», sonreí mirando a mi alrededor, «hasta que un día tropezaste y caíste rodando ladera abajo, y tú te reíste tanto que casi te caes también», completó él, riendo por lo bajo. Luego, en un tono más suave, añadió: «Pero sabes, Elena, es bueno tenerte aquí de nuevo. Parece que todo está más completo». Lo miré por un momento, sorprendida por la sinceridad en su voz. Él sostuvo mi mirada, y por alguna razón, sentí mi corazón acelerarse. «Javier», murmuré, vacilante. «Gracias», logré decir finalmente, «por hacerme sentir en casa». Él sonrió, y había algo en la forma en que sus ojos se encontraron con los míos que me hizo querer quedarme allí para siempre. El momento se alargó unos segundos más de lo normal, pero de una manera que no parecía extraña, solo cargada de significado. Javier desvió la mirada primero, pero su sonrisa permaneció mientras daba un paso adelante, como si quisiera guiarme de vuelta al sendero. «Volvamos despacio», sugirió, señalando con la cabeza hacia el camino por el que habíamos venido. «Aún tenemos tiempo antes de la cena, y quería enseñarte el nuevo granero». ¿El nuevo granero? Apenas recordaba la última vez que había entrado en el antiguo, pero algo en la forma en que lo dijo sonó intrigante. Era como si estuviera guardando una sorpresa. «¿Nuevo?», levanté las cejas, curiosa. «¿Desde cuándo tenéis un granero nuevo?» «Desde que el viejo empezó a venirse abajo», respondió riendo por lo bajo. «No es nada grandioso, pero hicimos algunas mejoras. Y bueno, creo que valdrá la pena verlo». Caminamos uno al lado del otro, nuestros brazos rozándose ocasionalmente mientras seguíamos por el estrecho sendero. Había algo diferente en el aire ahora, algo que no estaba allí antes. Quizás era la creciente cercanía, o quizás la forma en que Javier parecía prestar atención a cada detalle mío, aunque fuera disimuladamente. Cuando llegamos al granero, me di cuenta de que no exageraba. Aún era rústico por fuera, pero por dentro había un toque innegable de cuidado y modernización. Las vigas de madera habían sido lijadas y pulidas, y el espacio se había organizado con precisión, con herramientas colgadas en estanterías meticulosamente ordenadas. Después, volvimos al cortijo. El centro del salón, sobre la gran mesa de madera, había una cafetera humeante. Después de esta caminata, nada como un cafelito. «Estoy de acuerdo», sonreí. Hubo una breve pausa, y luego añadió en un tono más suave: «Si te apetece, claro». Sonreí, sintiendo un calor subir por mi cuello.
Claro que me apetece. Nos sentamos a la mesa y sirvió el café con cuidado, como si fuera un ritual. El aroma fuerte y reconfortante llenó el espacio y envolví mis manos alrededor de la taza. Entonces, intentando mantener la conversación ligera, además de construir graneros nuevos, ¿qué más ha cambiado en tu vida desde la última vez que nos vimos? Pensó por un momento, girando su propia taza entre las manos. Bueno, muchas cosas, la verdad. Me he vuelto más responsable, creo. Antes todo parecía tan lejano, ¿sabes? Pero ahora siento que tengo un propósito mayor aquí. Cuidar de la finca, de los animales, de la gente. Es como si finalmente entendiera el valor de todo esto. Es bonito oírte. Hablar así, murmuré genuinamente conmovida. Parece que has encontrado tu lugar en el mundo. Lo he encontrado, asintió mirándome con intensidad. Pero a veces me pregunto si falta algo. ¿Falta? Incliné la cabeza, curiosa. Sí, dudó por un instante, pero luego continuó. A veces me imagino cómo sería tener a alguien a mi lado en este viaje. Alguien que entendiera lo que significa amar este lugar tanto como yo. Tragué saliva, sintiendo mi corazón latir más rápido. Sabía que no estaba hablando de cualquier persona. Había algo implícito allí, algo que no quería ignorar. Javier, susurré, dejando mi taza a un lado. ¿Has pensado en quién podría ser esa persona? Me miró, y por un momento, el silencio entre nosotros fue absoluto. Luego, lentamente, extendió su mano sobre la mesa, cubriendo la mía con la suya. Lo he pensado, dijo, su voz suave como una brisa. Creo que siempre lo he sabido. Mi corazón parecía a punto de salirse del pecho. No hacían falta palabras en ese momento. Ojos lo decían todo. Lentamente se levantó y rodeó la mesa hasta quedar a mi lado. Cuando se inclinó para besarme, fue como si el tiempo se detuviera. El contacto de sus labios fue suave, pero lleno de significado. El beso fue breve, pero suficiente para hacer que mi mundo girara. Javier abrió los ojos lentamente, como si también estuviera absorbiendo el momento, y en su mirada había una mezcla de ternura y cariño que me dejó sin aliento. «Elena», murmuró Javier, todavía con los ojos fijos en los míos, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido, pero antes de que pudiera decir nada más, oí pasos que venían del porche. Me quedé helada por un instante, reconociendo de inmediato la cadencia lenta y familiar. «Oye, ¿viene alguien?», susurré, apartándome rápidamente de él e intentando recuperar la compostura. Mi corazón estaba desbocado. Javier parpadeó, claramente aturdido, pero enseguida entendió la situación. Dio un paso atrás, alisándose la camisa como si eso pudiera disimular algo, ajustándose el sombrero en un gesto automático. Oí la puerta principal crujir, seguida por la voz cálida e inconfundible del abuelo. «Elena, ¿estás ahí?», llamó, su voz resonando por el salón. Me pareció oír voces. «Estamos aquí, abuelo», respondí, forzando un tono ligero y despreocupado. Tomé otro sorbo de café para parecer casual, aunque mi mano temblaba ligeramente al sostener la taza. Miré de reojo a Javier, que ahora estaba de pie cerca de la ventana, fingiendo admirar la vista como si nada hubiera pasado. El abuelo llevaba su eterno sombrero de paja y una amplia sonrisa en el rostro. Siempre tuvo esa forma tranquila, casi paternal, que hacía que cualquiera se sintiera a gusto. «Ah, qué bien. Estaba preocupado de que os hubierais perdido por ahí», bromeó acercándose a la mesa. Su mirada alternó entre Javier y yo, pero afortunadamente no pareció notar nada fuera de lo común. «Solo estábamos tomando un café», expliqué, quizás demasiado rápido. Mis mejillas empezaban a arder y esperaba que el abuelo lo atribuyera al calor de la tarde. «Buena idea», asintió, sentándose a la cabecera de la mesa y sirviéndose una taza. «Nada como un buen café para acompañar una buena charla». Le guiñó un ojo a Javier, que respondió con una sonrisa amistosa, aunque todavía un poco tensa. Durante unos minutos, la conversación fluyó con naturalidad. El abuelo habló de algunas mejoras que quería hacer en el corral y le preguntó a Javier sobre los planes para la cosecha de la próxima semana. Yo me mantuve en silencio, observando a los dos interactuar mientras intentaba calmar mi corazón agitado. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, aunque fuera brevemente, sentía ese calor subir de nuevo por mi cuello. Javier parecía estar en la misma situación. Evitaba mirarme directamente, pero cuando lo hacía,
Sus ojos decían todo lo que sus palabras no podían. Finalmente, después de unos 10 minutos que parecieron una eternidad, el abuelo se levantó, estirando los brazos con un suspiro de satisfacción. «Bueno, os dejo a los dos», dijo, dándome una palmadita cariñosa en la espalda al pasar. «Dentro de poco es la cena», avisó antes de salir. En cuanto se fue, cerrando la puerta tras de sí, solté un largo y profundo suspiro, apoyando la frente en la mesa. «Uf», murmuré, sin poder evitar una risa nerviosa. Javier se rió también, pero había algo vacilante en su expresión. Arrastró su silla más cerca de la mía y se inclinó para hablar en voz baja. «¿Estás bien?» «Sí, sí», respondí levantando la cabeza y mirándolo. «Solo... vamos con calma», dije sonriendo. Poco después, llegó la cena, una ocasión animada, llena de historias contadas por el abuelo y risas compartidas. Javier estaba más a gusto ahora, su timidez inicial reemplazada por un entusiasmo genuino, mientras narraba algunas de las aventuras más divertidas de la finca. «Este chico nunca cambia», comentó el abuelo, guiñándome un ojo. «Pero me alegra ver que os lleváis tan bien». Sentí mis mejillas arder al oírlo, pero sonreí tratando de disimular cualquier incomodidad. «Siempre nos hemos llevado bien, ¿verdad, Javier?», dije, lanzándole una mirada rápida que él devolvió con una sonrisa tímida. Después de la cena, el abuelo se retiró a su sillón favorito en el salón, donde probablemente se quedaría leyendo o echando una siesta, mientras yo decidí darme una ducha relajante antes de dormir. El agua caliente trajo un alivio inmediato a mi cuerpo cansado, pero mi mente seguía agitada. No podía dejar de pensar en las palabras de Javier sobre querer a alguien a su lado y, sobre todo, en esa mirada cargada de significado. Todo parecía tan nuevo y, al mismo tiempo, tan inevitable. Más tarde, cuando finalmente me acosté en la cama con el suave sonido de los grillos fuera, me di cuenta de que no podría dormir tan fácilmente. Mi corazón seguía acelerado y mi cabeza daba vueltas con pensamientos sobre lo que todo aquello podría significar. Cerré los ojos intentando calmarme, pero entonces oí algo que me hizo abrirlos de nuevo. Unos ligeros golpes en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podía ser? Me levanté despacio, envolviéndome en el albornoz que estaba a los pies de la cama, y caminé hacia la puerta. La abrí lentamente y allí estaba él, Javier, de pie bajo la tenue luz del pasillo. Parecía nervioso, pero había algo decidido en sus ojos. «Javier», susurré, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «Perdona», murmuró, bajando la voz también. «Sé que ya es tarde, pero necesitaba verte, darte las buenas noches». Mis piernas flaquearon un poco al oírlo. «¿Necesitabas?», pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi corazón martillaba en mi pecho. Él asintió, acercándose lo suficiente para que nadie más pudiera oír. «Elena, sé que esto puede parecer repentino, pero necesitaba decirte una cosa». Instintivamente, crucé los brazos sobre el albornoz. «¿Decir qué?», respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Lo que siento por ti es real, y sé que estamos en lugares diferentes ahora. Nuestras vidas son distintas, pero no quiero perder esta oportunidad. No quiero perderte a ti». Me quedé sin aliento por un momento. Sus palabras eran sinceras, casi desesperadas, y había tanto amor en su expresión que sentí mis ojos humedecerse. «Javier», murmuré, sin saber exactamente qué decir. Solo necesitaba que lo supieras. Lo miré durante unos segundos, absorbiendo cada palabra. Entonces, sin pensarlo mucho, hice algo impulsivo. Tomé su mano y tiré de él suavemente, cerrando la puerta detrás de él. Sus ojos se iluminaron y soltó un suspiro de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Antes de que pudiera decir nada más, me atrajo hacia él, envolviéndome en un abrazo apretado. Nos quedamos así un momento, simplemente disfrutando de la proximidad. Luego, lentamente, se apartó lo suficiente para mirarme. Sus ojos se encontraron con los míos, y esta vez no hubo vacilación cuando se inclinó para besarme. El beso fue más profundo, más real, como si todas las barreras entre nosotros hubieran desaparecido, y ahora solo existiéramos nosotros dos. Sin decir nada, nos sentamos juntos, muy cerca. Había una tensión en el aire, pero también una ternura que lo hacía todo aún más especial. Lentamente, cargados de cuidado y afecto, nos permitimos ese momento, dejando de lado el resto, en esa conexión, unidos de una forma que trascendía las palabras.
El ambiente, sumergido en una tranquila penumbra, el sonido lejano de los grillos y el susurro de las hojas al viento creaban una banda sonora perfecta. Cada gesto era como una forma de decirme que él también estaba allí con el corazón. No había espacio para la inseguridad. Su mirada estaba tan llena de admiración que me sentí hermosa y amada, explorando cada segundo. A un ritmo lento, como la vida en el campo, íbamos revelando nuestros sentimientos. Parecía que estábamos redescubriendo algo que siempre había existido entre nosotros, algo que había permanecido dormido durante años, esperando el momento adecuado para emerger. Era reconfortante, como si me estuviera protegiendo del mundo exterior, una mezcla de delicadeza y amor que me hacía sonreír, envolviéndonos en una burbuja donde nada más importaba más allá del aquí y el ahora. «Javier», susurré, como si temiera algo. Él respondió como si quisiera tranquilizarme. «Estoy aquí», murmuró, su voz ronca y llena de significado. «Siempre lo he estado». La conexión entre nosotros era una forma de sellar todo lo que ya habíamos compartido durante tanto tiempo. Cuidadoso y atento, sus ojos nunca dejaron los míos, y pude ver el brillo de la emoción en ellos, dejándonos llevar a lugares donde las palabras no eran necesarias. Después, tumbados uno al lado del otro, nuestras respiraciones volvían lentamente a la normalidad. Sonreí, sintiendo una ola de felicidad apoderarse de mí. «Sabes, en el fondo, creo que siempre lo supe. Quizás solo necesitaba volver aquí para estar segura», dije, y él besó la parte superior de mi cabeza. «Entonces quédate», murmuró, casi como una súplica. «Quédate conmigo». Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Sabía que esa decisión cambiaría muchas cosas, mi vida en la ciudad, mis planes de futuro, pero de alguna manera, en ese momento, todo parecía claro. En ese momento quería quedarme. Quería vivir esa vida sencilla, genuina, a su lado. «¿Quién sabe?», respondí finalmente, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos. «Pero lo iremos descubriendo juntos». Sonrió. ¿Vale? Esa sonrisa amplia y sincera que siempre me hizo sentir en casa. «Juntos», repitió. Allí sentí que había encontrado exactamente el lugar al que pertenecía. No era solo la finca, ni los viejos recuerdos, ni el olor a tierra mojada. Era él. Éramos nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente completa. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios. Deja en los comentarios tu edad para que pueda conocerte mejor. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Adiós.